Hola chicos, bueno, pues aquí estamos de nuevo en una clase más, esta vez sobre el fascismo italiano. Decíamos que el fascismo italiano era uno de estos movimientos políticos totalitarios de los que hablábamos junto al nazismo alemán, y ya lo caracterizábamos con esa serie de cuestiones sobre los totalitarismos, ¿vale? Cuestiones que vemos repetidas de nuevo en este esquema que tenemos aquí, que simplemente vamos a recordar para introducir cómo es el proceso de llegada de los fascistas al poder en la nación italiana. Vamos a ver que es un movimiento político, como los movimientos políticos totalitarios que estamos viendo, que surge en esta primera tercera parte del siglo XX en Europa, que bebe directamente de la mala situación económica, política y social en la cual se encuentran los países, y por lo tanto el fascismo no será algo diferenciado, ¿vale? Vemos que es un movimiento político totalitario y vemos cuestiones comunes como que busca la movilización de las masas a través de valores, que son valores que tienen más que ver con las emociones que con la razón. Valores como la raza, la nación, la patria. Estas cuestiones son importantes, ¿por qué? Bueno, pues porque diremos que el movimiento fascista será racista, es decir, hablará de la preeminencia de una raza frente a otra, algo que veremos mucho más exagerado aún en el nazismo. Veremos también que es un movimiento extranacionalista, esto sí que es una característica clara del fascismo italiano, también del nazismo alemán. Y otra de las características importantes es la patria. ¿Esto de la patria qué es? Bueno, pues es la apropiación del concepto de Italia, del concepto de nación, por parte de una facción, de una parte de esos italianos. Es decir, la patria no es de todos los italianos, sino que la patria se refiere a los buenos italianos. ¿Quiénes son los buenos italianos en este caso? Aquellos que garantizan el supuesto orden. ¿Eso quiénes son? Los fascistas. ¿De acuerdo? Más características que se asemejan a las de todos los movimientos fascistas será, por ejemplo, el liderazgo autocrático unipersonal. ¿Esto qué significa? Pues que existe un líder, hay una persona que es la que toma las decisiones sobre, en principio, el movimiento fascista, y también, una vez que se alcanza el poder, sobre el Estado, en este caso italiano. Esa persona del movimiento fascista italiano que será Benito Mussolini, ¿vale? Del que hablaremos largo y tendido. Es la figura del caudillo, es la figura del dictador, la figura de un líder unipersonal, es decir, él concentra todos los poderes y así dirige los designios de un Estado, de un país. Y otra de las características importantes también de todos los movimientos totalitarios será el uso de la violencia. El uso de la violencia con fines políticos, es decir, lo que pasa en la historia como la política del terror. ¿Esto de la política del terror qué es? Bueno, pues esto lo podemos ver en los vídeos que os he colgado junto a los esquemas del tema en nuestra plataforma, y ahí podemos ver claramente cuestiones como la banalización de la política y la utilización la banalización de la violencia y la utilización de esa violencia en todas las facetas. Se destacan valores también como por ejemplo, la hombría, esos valores caracterizados históricos a la hombría, como es, por ejemplo, pues, la fuerza, la potencia, la virilidad, cosas que deben ser atributos de estos fascistas, ¿vale? Y la violencia utilizada ¿para qué? Pues, entre otras cosas, para eliminar al disidente, para eliminar a aquel que piensa diferente. La llegada de Mussolini al poder. ¿Por qué Benito Mussolini llega al poder? Bueno, pues vamos a ver que en la Italia en la que estamos viendo, en este periodo entre guerras, pues bueno, se da, a pesar de Italia haber sido una de las vencedoras en la Primera Guerra Mundial, en Italia se está dando una situación de inestabilidad social y política. ¿Por qué? Pues de la misma manera que en el resto de Europa, la revolución socialista es tomada por la revolución rusa, es tomada por unos sectores de población como el ejemplo a seguir. Es decir, vamos a encontrarnos en toda Europa una polarización de las diferentes concepciones políticas. Por un lado tendremos un auge bastante importante del movimiento obrero, partidos socialistas, partidos comunistas, también el movimiento anarquista, que nunca hay que olvidarse de él, y por otro lado la reacción a ese movimiento socialista, a esa defensa del movimiento obrero, que serán los diferentes movimientos totalitarios que surgen subvencionados, como ya sabemos, por parte de esas clases privilegiadas, por parte de esas clases dirigentes que no quieren perder los privilegios que ya tienen, ¿vale? Así que ante este clima de inestabilidad social y política, lo podemos ver en cuestiones como la desigualdad del proletariado, esa desigualdad y
entre otras cosas, estos son los tiempos previos a este tiempo histórico, son los tiempos en los cuales San Juan Bosco, Don Bosco, es la figura en la cual se encuentra en ese norte de Italia industrializado, ayudando a los más pobres. Es decir, nos puede servir, aunque con unos años de adelanto esta situación frente a la otra, nos puede servir la situación que conocemos de primera mano de Don Bosco ayudando a los más necesitados para, de alguna manera, tratar de imaginar cómo es la situación social de esta Italia previa al auge del fascismo. Bueno, inestabilidad social y política, dos partes de la sociedad muy diferenciadas, los que tienen mucho, los que tienen poco, una gran parte los trabajadores, otra parte mucho más pequeña los grandes propietarios, y esta inestabilidad social y política se da en qué, en cuestiones como ocupación por parte de los trabajadores de tierras o ocupación también de fábricas. Estas protestas obreras que no cesan generan el temor en las clases dirigentes que tienen miedo a ese avance revolucionario. Tienen miedo a que en Italia ocurra lo mismo que ha ocurrido en la Rusia de los zares. Tienen miedo a que ocurra una revolución como la que ha ocurrido en Rusia. Así que en 1919, es decir, al año siguiente de la revolución socialista, se fundan los Fascio di Combattimento o los camisas negras. ¿Qué son los camisas negras? Pues son el germen de lo que será el movimiento fascista y después el partido fascista. Es una organización paramilitar, es decir, es una organización que nada tiene que ver con el Estado, pero que pasean y portan armas a sus anchas por las calles, es decir, actúan como si fuera una organización militar, pero sin ser una organización parte del Estado, que están financiadas, como ya os hemos dicho, por esas clases dirigentes que tienen miedo o que tratan de contener ese movimiento obrero, pero ojo, y esto es muy importante, también estará apoyado estos fascios de combatimiento, este movimiento fascista estará apoyado por sectores de la clase obrera que se han visto afectados por, entre otras cuestiones, uno de los sectores que apoyará el fascismo serán los antiguos combatientes de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que no se verán integrados en la sociedad, como ya sabemos, y ante eso apoyarán movimientos como será el movimiento fascista. Muy importante, los movimientos totalitarios no podrían ser nada si no contasen con una gran parte de apoyo popular, y eso nunca hay que olvidarlo. No solo son las clases dirigentes las que generan el fascismo, sino que el fascismo se mantiene y se apoya gracias a el apoyo de la clase obrera, apoyo de diferentes sectores de la clase obrera. Para explicar la llegada de Benito Mussolini, el líder del partido fascista, al poder en Italia. Vamos a ver, hemos visto que en 1919 se funda esa organización paramilitar que serán los Fascios di Combattimento, ¿vale? Financiados por esas clases dirigentes para reprimir y paralizar el auge de ese movimiento obrero, socialista y comunista en Italia. Y en 1922 habrá por parte de los sindicatos y partidos políticos de la izquierda italiana, es decir, socialistas y comunistas, la convocatoria de una huelga general. Es decir, los trabajadores paran de trabajar para reivindicar una serie de mejoras en sus condiciones laborales, en sus condiciones sociales y en sus condiciones vitales, ¿vale? Esta huelga general demuestra el descontrol por parte del gobierno italiano. Un gobierno italiano que demuestra con esta huelga general su ineficiencia a la hora de gestionar la política italiana y a la hora también de controlar, calmar o garantizar el orden público. Así que, ¿quiénes son los que salen a la calle a parar esta huelga general? Es decir, la reacción frente a la huelga general. Pues serán los camisas negras. Estos Fascio di Combattimento, esta organización paramilitar, será quienes, evidentemente subvencionados y financiados por los patrones, paren y repriman y aplasten esta huelga general convocada por los sindicatos y partidos políticos de la izquierda. Es decir, tenemos ya un escenario muy polarizado entre dos opciones políticas. Por un lado, el fascismo, por otro lado, el movimiento obrero, ¿vale? Esto generará una situación de colapso político en Italia. ¿Por qué? Porque ya está demostrado ante la opinión pública la ineficacia por parte del gobierno para controlar un país. Así que ante eso el gobierno del país queda deslegitimado, queda en una situación bastante penosa para poder continuar con esa labor de gobierno. Y esta es la situación perfecta que toma Mussolini que le podemos poner muchos apelativos, pero en ningún momento el apelativo de estúpido. Mussolini
verá en esto la oportunidad de erigirse como el líder de este país. En un país en el cual se encuentra en una grave polarización, en un país que está sin un gobierno definido, en lo que actualmente llamaríamos prácticamente casi como un estado fallido, aunque no tanto, y evidentemente no se puede hacer esa comparación. Ante esa situación, lo que hace Mussolini es convocar a todas las camisas negras de toda Italia para que salgan desde sus casas y marchen hasta Roma, en lo que pasará a la historia como la marcha sobre Roma. En definitiva, la marcha sobre Roma, ¿qué es? Pues es la demostración del poder fascista, como os pongo ahí. Esto es, la marcha sobre Roma es la unión de buena parte de los fascistas italianos desfilando por la capital del país italiano, por la capital de Italia, armados, evidentemente, uniformados y armados para demostrar que el poder realmente está recayendo sobre el movimiento fascista. Así que ante esta situación de polarización, incluso de violencia en las calles, entre los partidarios de la huelga general, entre los partidarios del movimiento obrero, que ya comenzarán a ser antifascistas, y los fascistas, se puede llegar a entender que puede estar dándose el pozo de una posible guerra civil entre los italianos. Y ante esta situación de temor a un conflicto armado, lo que hará el rey italiano Vittorio Emanuele III será designar a Mussolini como jefe de gobierno. Mussolini llega al poder a través de su demostración de fuerza sobre Roma. Ante la situación de inestabilidad política y social, Mussolini da un golpe encima de la mesa y toma el poder ante ese miedo por parte del rey de que esto acabe o desemboque en un conflicto armado entre los propios italianos. Así que ya tenemos a Mussolini en el poder. Continuamos una vez que ya hemos visto cómo llega Benito Mussolini al poder. Vamos a ver cómo se organiza este nuevo Estado que será ya un Estado de corte fascista. ¿Por qué? Pues porque son los fascistas quienes están gobernando Italia, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de este nuevo Estado fascista. Características que ya veíamos, evidentemente, en cómo son los totalitarismos, en las primeras lecciones que hemos visto sobre este nuevo tema. Y vamos a ver características antidemocráticas. Será un Estado antidemocrático, nacionalista, intervencionista en lo económico y con un fuerte control ideológico y político y también social y cultural, ¿vale? Antidemocrático, ¿por qué? Bueno, pues decimos que el Estado fascista es un Estado antidemocrático precisamente porque el modo de funcionar, el modo de legitimar el poder no es la democracia, sino que es precisamente la dictadura en la persona de Benito Mussolini, que será quien ejerza esas funciones de dictador, ¿vale? Benito Mussolini, por lo tanto, suprimirá, entre otras cuestiones, el Parlamento. Es evidente, si nuestro modelo es una dictadura, no necesitamos para nada un Parlamento, y la consecuencia que esto tiene, si nosotros no necesitamos un Parlamento para la toma de decisiones, como ya sabemos, ¿para qué vamos a necesitar a los partidos políticos? ¿Vale? Así que, características del Estado fascista, no tenemos ni un Parlamento ni tampoco partidos políticos que puedan ejercer de contrapoder frente al poder fascista. De hecho, es una de las cuestiones que plantea el fascismo. Plantean el poder único de un solo partido. Eso de la democracia es lo que nos conduce hasta algunos de los males que ha tenido Italia y por lo tanto eso es lo que hay que parar, ¿vale? Nacionalismo extremo. ¿Por qué? Bueno, este nacionalismo exaltado de lo italiano pues busca fundirse un poco con aquel gran imperio romano, ¿vale? Son un poco esas ideas imperiales basadas un poco en la antigüedad, ¿no? que está manejando Mussolini. ¿Qué es lo que plantea Mussolini? Que hay que ampliar el tema del espacio vital, que después inaugurará Hitler, hay que ampliar los territorios de control de Italia. Italia no es una gran potencia imperial y como todas las potencias a estos inicios del siglo XX desean ampliar sus territorios, ¿vale? Expansión militar que llevará a cabo como consecuencia de este nacionalismo extremo. Territorios que serán anexionados por la Italia fascista, pues por ejemplo Albania. Albania pasará a formar parte de Italia. Más cuestiones, el intervencionismo económico. El fascismo no es, la doctrina económica que surge con el fascismo no es una doctrina liberal, es decir, que el mercado se regula solo, sino todo lo contrario, será una doctrina económica que tienda a la intervención del Estado en esa economía.
para paliar las deficiencias que puede tener ese sistema capitalista liberal. Intervencionismo económico. ¿Cuál es el modelo que plantea Mussolini? ¿Cuál es el modelo económico que se plantea? El modelo de la autarquía. Veremos cómo este modelo de la autarquía también será puesto en práctica o se tratará de poner en práctica en la España franquista de la posguerra. ¿Qué es la autarquía? Pues no es otra cosa diferente a la autosuficiencia, que el propio país sea capaz de autoabastecerse por sus propios medios sin necesidad de hipotecarse con el exterior. Esa será la base de la política económica que tenga el fascismo italiano, que intervendrá en la economía. El Estado intervendrá en la economía para formar, por ejemplo, monopolios o grandes corporaciones nacionales que dirijan o tengan un control sobre la economía, ¿vale? Es evidente por qué los totalitarismos van a tener una postura intervencionista en lo económico. Si ni siquiera se permiten las libertades individuales, es lógico pensar que tampoco se van a permitir las libertades totales en cuanto al comercio. El Estado controla todo y entre ese todo que controla también controla evidentemente la economía. Y por otro lado, una de las cuestiones más turbias, más negras, más oscuras del fascismo y de los movimientos totalitarios será el control ideológico. Control ideológico en un montón de facetas, desde la propaganda, que será por parte del gobierno, por parte del fascismo, hasta la censura. Propaganda, es decir, los ciudadanos ven lo que el gobierno quiere que los ciudadanos vean, o la censura, solo se puede decir aquello que está permitido decir. Es decir, si nosotros se censurarán, por ejemplo, libros, publicaciones, emisoras de radio, etcétera, etcétera. Habrá cosas que no se puedan leer o ver o escuchar en la Italia fascista. Cualquier producción cultural pasa previo a una censura, algo que también ocurrirá, tristemente, en la España franquista, ¿vale? Y el aspecto más oscuro, bajo mi punto de vista, será el de la represión violenta. ¿Represión violenta a quién? Pues represión violenta al movimiento obrero, represión violenta a los partidos políticos de la disidencia, a los partidos políticos contrarios a este movimiento, a este Estado fascista. Represión violenta que podemos marcar muy claramente en 1924, por ejemplo, el asesinato de Giacomo Matteotti, que es uno de los líderes del Partido Socialista Italiano. No está demostrado al 100% que fuera ordenado su asesinato por Mussolini, pero sí que es cierto que fueron camisas negras, fascistas, militantes fascistas, quienes asesinan al líder de uno de los partidos políticos italianos. Así que vemos cómo es el escenario, ¿vale? La violencia como una de las partes más importantes de este fascismo para mantener el control, para mantener el orden, para mantener la seguridad, que son conceptos, los de orden, por ejemplo, muy importantes para el fascismo. Es una de las bazas que juega para las personas de Italia. El fascismo será la de mantener el orden, garantizar la seguridad de los italianos. Para garantizar la seguridad de los italianos, lo garantizamos a través del uso de la violencia con también otros italianos. Con esto terminamos el tema de hoy, con esto terminamos el fascismo italiano. Lo siguiente será el nazismo alemán. Espero que os haya servido y, como siempre, las dudas que tengáis las comentamos, ¿vale? ¡Hasta luego!